Estamos en el capítulo número 58, que es circuitos de corriente continua, ¿ok? Nos estamos aproximando a la parte final. Entonces, aquí en este capítulo vamos a tratar de entender la ley de Ohm o la ley de Ampère. Para eso, pues vamos a tratar de resolver circuitos de esta forma, ¿sí? Nosotros aquí tenemos este es un circuito. ¿Sí? Lo voy a tratar de dibujar. Este se le conoce como fuerza electromotriz. Así se representa, o es una fuente que se le conoce como voltaje. Aquí, circuito, ¿por qué? Porque aquí circula la corriente. Por aquí circula el voltaje. ¿Sí? Aquí. Después viene acá. Y aquí existe una resistencia. Se representa con la letra R. Y aquí cierra, viene aquí. Aquí tenemos, ¿qué cosa tenemos aquí? Un circuito. La ley de Ohm dice que la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la corriente por la resistencia. Esto que está aquí es ley de Ohm. La fuerza electromotriz, aquí siempre se le coloca un signo más y aquí siempre se le coloca un signo menos. De aquí, de este punto a este, es positivo. Los que trabajan en electricidad es una alta tensión aquí. Luego de aquí viene más, menos, caída. Ellos le llaman así, caída, el ciclo completo. Posteriormente, este ciclo se le va a llamar malla, ¿ok? Este se le llama ley de Ohm. Aquí tenemos, otra vez, circuitos simples, resistores en serie. Este que está aquí es la ley de Ohm. Y corriente, resistencia, ley de Ohm. Tenemos un circuito. Voy a dibujar el circuito. ¿Sí?
un circuito. Ahí tenemos un circuito. Aquí circula fuerza electromotriz más menos. ¿Hacia dónde va? Hacia arriba. Bueno, así le voy a llamar ahorita. ¿Sí? ¿Hacia dónde circula la corriente? Aquí va. Esto vale I y este vale resistencia. Ley de Ohm. Ley de Ohm. Ahí está. ¿Sí? Ahora vamos, seguimos. Si esta es la ley de Ohm, entonces la resistencia es igual a la fuerza electromotriz entre corriente. La corriente se mide en amperes. Y la fuerza electromotriz en voltaje. Voltaje entre corriente. Entonces, el voltaje es igual a I por R. Esto es ley de Ohm. ¿Sí? Ahora voy a dibujar lo que tenemos aquí. Ahora tenemos esta forma. ¿Sí? Lo voy a dibujar de una vez. Estoy dibujando otro circuito. ¿Sí? Fuerza electromotriz más menos una resistencia, una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3. Una corriente I, 1, una corriente I2 y una corriente I3. Aquí viene
entra aquí, y 1, aquí sale, y 2, y aquí sale, perdón, y 3, y aquí, y 2, como si fuera una tubería de agua. Entonces I1 sería igual I2 más I3, ¿ok? ¿Sí? Este es un circuito, este se le conoce como malla, una malla, este se le conoce como otra malla, ¿sí? Se puede colocar de esta manera, R1, este puntito que está aquí, de hoy en adelante se va a llamar nodo, nodo. Nodo, ¿sí? Entonces aquí entra la corriente, se divide en dos, vienen aquí las dos y nuevamente se divide en I1. Ahora, todo esto ustedes lo leen, ¿sí? Ahora, hay circuitos que están colocados en serie. Circuitos en paralelo. Bueno, aquí tenemos un circuito. Aquí nos los muestra el autor de los maestros que escribieron el libro. Aquí lo estoy tratando de representar. Este es R1, este es R2, este es R3. ¿Qué cosa quiere decir equivalente? Equivalente quiere decir que estas tres que están distribuidas en un circuito sea uno solo. El voltaje siempre se coloca en paralelo. Observen, paralelo. Paralelo. Y el amperímetro, ¿sí? Para circuitos de corriente continua, el amperímetro se coloca en serie, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos aquí un concepto. Toda la corriente, aquí le voy a escribir corriente, en paralelo, corriente en paralelo, aquí tenemos corriente de un circuito en serie. Esto quiere decir serie, esto, ¿ok? Esto significa serie. El voltímetro siempre se coloca en paralelo y el amperímetro siempre se coloca en serie, miren. Entonces, si el amperímetro lo coloco en serie, todas las corrientes aquí que fluyen a través de este circuito en serie
es la misma, ¿ok? Otra vez, el voltaje que yo coloco en este circuito que está en serie, el voltaje siempre es en paralelo. Si yo coloco y quiero medir la corriente, voy a colocar un amperímetro en serie, una punta aquí, otra punta acá, y el voltímetro una punta aquí y la otra de este otro lado, ¿ok? ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos. Si está colocado el amperímetro en serie y está de esta forma, entonces me está dando a entender que la corriente que fluye a través de este circuito es igual a la corriente en 1. Es igual a la corriente en 2. Es igual también a la corriente en 3. Si la ley de Ohm me dice que voltaje es igual a IR, esto implica, ¿qué pasa? Que I vale B sobre R. Colocamos aquí I vale voltaje sobre R. Y este es igual a I1, voltaje 1 entre R1 más B2 entre R2 más B3 entre R3. ¿Ok? Un circuito en serie. Las corrientes, ¿cómo son? Iguales. ¿Sí? Aquí igual. Sí, porque aquí tenemos que son iguales. Aquí tenemos que son iguales, ¿sí? Ahora, entonces aquí tenemos que B1 es igual a I1 R, ¿sí? B2 vale I R2 y B3 vale I R3, ¿ok? ¿Sí? Bueno, este B1 es por esto, por la ley de Ohm. ¿Cómo me dice la ley de Ohm? I R. Ok, B1. Esta B, esta I, como son iguales, miren, son todas iguales. Aquí está. Iguales, igual, igual, igual. Ahora vamos con el voltaje. Aquí el voltaje, como está colocado en paralelo, pues es el voltaje B1, voltaje B2, voltaje 3. Está en paralelo, entonces el voltaje es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, ¿sí? Ahí lo tenemos.
Pero ¿cuánto vale B1? Aquí está. Y R1 más I R2 más I R3. Pero este voltaje, ¿a qué cosa es? Y este vale y R equivalente. ¿Ok? Entonces, lo voy a escribir de nuevo. Y R equivalente es igual a I R1 R2 y R3. Se tiene que cumplir esto que está aquí. Se tiene que cumplir esto en un circuito en serie cuya corriente es constante, es la misma. El que no es constante es el voltaje. Entonces aquí R equivalente para circuitos que están colocados en serie, pues nada más voy a sumar R1, ¿verdad? Así se determina la resistencia equivalente de un circuito en serie. Como la corriente que circula es constante, es la misma, aquí tenemos nuestro problema. 2 y 4, ya sabíamos que tiene un amperaje o fluye a través de ese circuito 2 amperes. Pero ahora quiero saber, oye, ¿qué cosa quieres saber? ¿Cuánto voltaje fluye a través de cada resistencia? Entonces, el voltaje 1 es igual a R1 por la corriente 1. Esto implica entonces que el voltaje B1 es igual 2 amperes que multiplica la resistencia 1. ¿Cuánto mide la resistencia 1? 2 ohms. Esto es igual a 4 volts. La otra también, B2. Esto implica entonces que B2, el voltaje en la resistencia 2, ¿por qué? Porque la corriente es constante. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia? Aquí lo tenemos, 4 ohms. ¿Y cuánto es el amperaje? 2 amperes. Entonces, estoy obteniendo un voltaje de 4 por 2, 8 volts. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, el voltaje total es el voltaje 1 más el voltaje 2. Eso es igual a 4 volts más 8. Esto equivale a 12 volts. ¿Sí? Ahora vamos a pasar con el resistencia en paralelo. ¿Ok? Bueno. Ahora en resistencia en paralelo lo voy a dibujar. Bueno, tenemos un circuito en paralelo. Acuérdense ustedes que este es positivo, este es negativo. Positivo, negativo. Aquí, ¿quién entra aquí? La corriente. Y 1 R
1. Aquí tiene un voltaje. Aquí se divide en 2. Y 2. R 2. Aquí hay un voltaje. Aquí es R. Bueno, a ver, déjenme ver. Le vamos a eje R3 para no perder la continuidad. Y este es R2. ¿A dónde fluye la corriente? Aquí. Y 2. Aquí entra. Una caída de voltaje de más a menos, ¿sí? Pues aquí entra, aquí sale la corriente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero ¿qué es lo que vamos a dibujar otro circuito? Bueno, una vez que ya aquí lo traté de dibujar, esta sigue siendo R1. Y este ahora sigue siendo corriente 1. Y aquí pues ya es una resistencia equivalente. ¿Sí? ¿Cómo podríamos dibujar la resistencia equivalente? De esta manera. Aquí podemos visualizar la corriente esta sigue siendo la corriente, pero esta sigue siendo R1. Estas dos que están aquí es esta, y esta otra es esta que está acá. Por lo tanto, esta es la resistencia equivalente de un paralelo, pero nosotros le podemos llamar R', ¿no? R'. Entonces esta es la resistencia R2, esta es la resistencia R3 y esta es la resistencia R1. ¿Qué hicimos? Pues R' es la resistencia equivalente de estas dos para que se puedan colocar en serie. ¿Sí? Más, menos. Más, menos. Y así sucesivamente. Entonces este es más la frecuencia electromotriz, la fuerza electromotriz o voltaje. Fuerza electromotriz o voltaje. Nosotros tenemos una pila, son circuitos de corriente continua. ¿Ok? Bueno, ya lo tenemos, visualícenlo bien. Y me regreso. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pasamos a la siguiente página. Me voy a llevar el circuito. Aquí lo traemos. Este es nuestro circuito. Bueno, entonces aquí, ahora en el serie, lo voy a remarcar
En serie, circuitos, serie, en serie, la corriente es igual. Circuitos en serie es igual. Acuérdense que decíamos que I era igual a I1, era igual a I2 y así sucesivamente. Ahora circuitos en paralelo. Ahora circuitos paralelo. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito en paralelo. Recordemos que el voltaje todos son iguales y las corrientes se suman. La corriente es igual a las sumas de las corrientes en un circuito en paralelo. En el de serie no, porque las corrientes son iguales y los voltajes se suman. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a aplicar la suma, entonces ¿cuánto vale? El voltaje entre la resistencia. Aquí le vamos a llamar resistencia equivalente. ¿Cuánto vale I1? I1 vale voltaje entre R1 según la ley de Ohms. ¿Cuántas tenemos? 3. ¿Cuántas resistencias tenemos? 3. Y es como están colocadas las 3. Equivalente. Las 3 están construidas en forma paralelo. Este es un problema. ¿Sí? Este es un problema que se resuelve, ahorita lo vamos a ver. Entonces, la resistencia equivalente es igual. Esta que está aquí, nosotros son quebraditos que nosotros hacemos en la escuela. Pero para resolverlo, necesitamos multiplicar como el mínimo común múltiplo, ¿no? R1, R2, R3. Aquí está. Despejo. Y me queda que esta es la resistencia equivalente. Esta es la resistencia equivalente. Circuitos en serie, la corriente son iguales y los voltajes se suman. En el circuitos paralelo, aquí es paralelo, el voltaje son iguales, aquí está, y las corrientes se suman. ¿Ok? Entonces, este es para paralelos, ¿sí? Paralelos de dos resistencias. Por ejemplo, así. Ahora sí, ¿qué cosa es? Está construido o está diseñado en forma paralelo. ¿Qué necesito hacer? Encontrar la resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente de dos resistencias es esta. R1, R2, R1 más R2. ¿Ok? Pasamos a la siguiente hoja. Bueno, aquí tenemos un circuito. Ya lo reproducí aquí de esta manera. Aquí tenemos una resistencia R1. Esta es R2. Y esta es R3. ¿Sí? Aquí te entra la corriente, este es un nodo, este es otro nodo. ¿Cómo circula la corriente? De esta manera.
Bueno, la malla, perdón. Aquí la corriente. Sale aquí la corriente. Corriente 1. Corriente 2. Corriente 3. Ok. Corriente 2. Ahorita no utilizamos el término malla. Bueno, para resolver este sistema, este circuito, nosotros tenemos que esta vale 4. Esta vale 3. Y esta vale 6. ¿Sí? Pero ya nosotros tenemos que la resistencia equivalente era igual a R2, ¿sí? R2 sobre R2 R3. Recordemos que un circuito en serie las corrientes son iguales. Y los voltajes se suman. Un circuito paralelo es los voltajes son iguales y a veces les llaman tensiones, perdón, no, los voltajes son iguales y las corrientes se suman. Bueno, regreso aquí. Entonces, resistencia equivalente cuatro 3, ¿sí? R2, R3, R2, R3, entre la suma de ellos. Aquí lo tenemos. R3, R2, R3, 6 por 3, 18. Entre 6 más 3, 9. 18 entre 9, 2. Entonces, esta resistencia equivalente está aquí. ¿Ok? Este vale resistencia 1. Resistencia equivalente. Entre esta resistencia y esta debe de ser una, en serie como la escribimos. Le vamos a llamar R nada más. R1, R1 vale 4,
todos son ohms, más 2. Esto es igual a 6 ohms. ¿Ok? Bueno, entonces aquí la resistencia vale 6 ohms. Ahí está, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Sí? ¿Cuál es la corriente que fluye? I vale voltaje, aquí lo voy a escribir, voltaje entre R, el voltaje ¿cuánto es? 12 volts. Aquí lo voy a escribir. Entre resistencia, ¿cuánto vale la resistencia? 6 ohms. Esto es igual 12 entre 6 2 amperes. Entonces la corriente que fluye a través de ese circuito es 2 amperes. Este es el voltaje. Aquí vamos. Oye, esta resistencia equivalente, ¿cuánto vale? 6. Y la corriente que fluye aquí es sí, fluye 2 amperes. Es la corriente que fluye acá. ¿Sí? Bueno, tenemos ahora la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz y diferencia de potencial de la terminal. Al voltaje a veces también se le llama diferencia de potencial. ¿Ok? Al voltaje. Diferencia de potencial. Cuando ustedes colocan su voltímetro en un carro, ¿qué cosa miden? El voltaje. Pero a veces se le conoce como diferencia de potencial. ¿Ok? Bueno. En este problema que nosotros tenemos aquí, tenemos una resistencia interna. Una resistencia interna. Y se representa con el símbolo R. ¿Sí? Vamos a ver dónde está aquí. Aquí lo podemos ver. Este que está aquí es una fuente. Esta es la fuerza electromotriz, pero tiene una resistencia interna, R. Por lo tanto, existe un voltaje interno. Para que yo tenga yo un voltaje de salida, un voltaje total, pues entonces el voltaje total es igual a la fuerza electromotriz menos el voltaje interno. ¿Ok? Si el voltaje interno es igual a I por la resistencia interna. Recuerden que si está en serie, la corriente es la misma. ¿Sí?
Entonces, pero por la ley de Ohm, el voltaje total de salida debe de ser igual a la corriente que fluye por la existencia de una resistencia que está colocada en el circuito. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos esto, oye, fíjate que esto, bueno, lo voy a escribir acá. Tenemos que IRL es igual a esto que está aquí, la fuerza electromotriz por el voltaje interno. Pero este voltaje interno, perdón, aquí me faltó menos, E menos I R. Entonces lo escribimos I RL es igual a E por menos el voltaje interno. Entonces quiero saber por la ley de Ohm la corriente. Entonces IR más IR es igual a la fuerza electromotriz. Entonces me queda aquí factor común I RL más R es igual a E. I es igual a E sobre R L más R. ¿Sí? Ahí está. Esta es la corriente que fluye a través de una diferencia de potencial. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Es esta, ¿verdad? Bueno, aquí ya está un ejemplo. Está pues muy sencillo. Ustedes ya lo pueden resolver. La resistencia de la carga son 8 ohms, 8 ohm RL, una batería cuya resistencia es 2 ohms, bueno, 2 décimas de ohms. ¿Qué corriente entregará la carga? ¿Ok? ¿Cuál será la lectura del voltímetro colocado en las terminales de la batería interna? ¿Cuánto vale el voltaje de una batería interna? 12 volts. Aquí está, 12 volts. 12 volts. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la corriente que fluye a través de este circuito, 1.46.